Cuestiones económicas, le queremos agradecer al economista Agustín Echevarne que nos atiende. Agustín, Gustavo Sacañino lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Bien, bueno, yo tratando de entender, nosotros en economía, la verdad, no entendemos mucho, nos vamos ayornando, escuchándolos a ustedes, para entender algo que seguramente para ustedes es fácil, pero para nosotros es muy complicado de entender, y cuando a veces, a lo mejor me lo va a explicar usted, el ministro Dujovne, cuando le hicieron la pregunta, ¿cuándo le va a tirar un centro? Porque habló del mejor equipo de los últimos 50 años, ¿cuándo le va a tirar un centro a la clase media? Salió hablando de la educación de calidad de los hijos, de la macroeconomía. La verdad no dijo, porque hoy por hoy se proyecta una inflación oficialmente del 42%. Ayer muchos decían que iban a estar cercanas al 50%. Querían arreglar paritarias por el 15%. Ahora, ¿cómo van a arreglar la cuestión salarial? Porque es otra complicación que se viene y que nadie dice absolutamente nada, Agustín. Bueno, en realidad me parece que todas las personas que tienen mi edad, yo estoy en 55 años, hemos vivido varias veces este tipo de crisis Sí. y las soluciones que proponen los políticos son siempre las mismas. Ujú. No han cambiado. Si vos te fijás, no es distinto de lo que ha pasado otras veces. Si en lugar nosotros pretendíamos algo diferente, nosotros queríamos hacer reformas estructurales para cambiar la Argentina para los próximos 30 años. Sí. No, mismo, que básicamente era hacer las cosas muy despacito y financiarte con deuda del exterior, ¿no? Sí. Hasta que del exterior te dijeron basta y entonces te reemplazan con el Fondo Monetario que te dice, bueno, yo te presto pero solamente si haces el ajuste fiscal, Claro, ¿no? claro. Y cómo están haciendo de una manera que no es la que ellos querían, Ujú. pero es la que habitualmente hacen los políticos en Argentina porque quieren o porque no quieren o no saben lo que fuere, pero Ujú. también están haciendo una devaluación importante, que si en los últimos 12 meses estamos hablando de más de 100% de aumento del tipo de cambio, Sí, ¿no? Del sí, dólar, sí. que obviamente cuando se te devalúa el peso, o sea que el peso cae a la mitad, digamos, ¿no? Hoy los Sí. pesos valen la mitad que hace un año, Ujú. inmediatamente después vas con esos pesos a comprar dólares y te dicen, no, pará, tus pesos valen la mitad, entonces los dólares valen más. Pero después vas al supermercado y te dicen, pará, tus pesos valen menos, o sea que los precios empiezan a subir también. Sí. Y siempre en estas ocasiones lo último que suben son los salarios. Ujú. Y por eso el primer ajuste es un ajuste que va a significar un aumento en la pobreza. Eso es real, el gobierno lo sabe, por eso el presidente habló Sí. mostrando que él se da cuenta que eso es lo que ocurrió, no es lo que él quería, pero es lo que está pasando. Y de la oposición le venían diciendo ponerle impuestos a las retenciones, a las Sí. exportaciones y demás, Sí. ¿no? Como el sector más beneficiado son el sector exportador, Sí. para compartir el costo le tiene que poner impuestos a las exportaciones. El Sí. problema que tiene eso es que es fácil ponerlos y difícil de sacar. Entonces cada vez, porque ¿qué va a pasar en el futuro? Lo que pasa siempre, los salarios vuelven a empezar a subir porque no pueden quedarse tan abajo, Ujú. una parte este año y otra parte será el próximo año, o sea, este año perdés fuerte el poder adquisitivo, el año que viene teóricamente deberías recuperar por lo menos parcialmente lo que perdiste este año, Ujú. y entonces nuevamente el sector exportador empieza a quedarse más atrás. Y ya no les vas a bajar los impuestos, entonces te vas a quedar, o sea que no tenés soluciones profundas de fondo. ¿Por qué? Porque posiblemente logren estabilizar el mercado, porque el ajuste de alguna manera ya se hizo, una parte importante lo hace la población y otra parte el sector exportador, ¿no? Sí. Y una parte van a ser, pero chica, de baja del gasto público a través de la reestructuración de ministerios, pero que no pareciera que van a ir con toda la profundidad, sino no tendrían nada más, ellos estiman un 0,2% del PBI, el Es co- ajuste por ese lado. sí, es como un gesto más que nada, ¿no, Agustín? Eso de Es achicar como los un ministerios. gesto a los que estábamos pidiendo que la política se tiene que Sí. achicar, ¿no? Ujú. Y después sí tenés un ajuste también de 0,9% del PBI en la obra pública, Ujú. ¿no? O sea que va a haber menos obra pública en estas condiciones del país. Obviamente es razonable pensar que va a ir un poco más despacio con la obra pública. Ujú. El presidente actual quería darle mucha manija a la obra pública. Ellos creen que el país crece con obra pública. Yo creo que no, que la obra pública tiene que hacerlas solamente las que son rentables en el sentido de mejorar las cosas que son indispensables, las cloacas y demás, estoy totalmente de acuerdo, pero no, por ejemplo, una cantidad de veredas que por ahí no son necesarias, o cambiar la Plaza de Mayo, o mudar la autopista Ilia, o hacer el soterramiento del Sarmiento, que hay proyectos que son más baratos y más eficientes, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque la obra pública
obviamente cuesta plata, y ¿quién la paga? La paga el sector privado, con impuestos o con inflación. A propósito o con deuda. Sí, Agustín, a propósito de inflación, oficialmente el gobierno estaría reconociendo una inflación del 42%. Mantuvo una tosudez el 15% cuando se sabía que se habían disparado, que podría ser el 25, el 30, el 35. Ahora reconocer esta inflación significa que, lo decíamos en el comienzo, más allá de todos estos problemas, no sé si lo va a recomponer este año o el año que viene, como bien decía usted, el poder adquisitivo, pero el tema de las paritarias, algunas las va a tener que abrir, la docente en la provincia de Buenos Aires, no sé cómo la va a cerrar María Eugenia Vidal, o sea que hay un frente de conflicto en lo que tiene que ver con los salarios, ¿no? Con las paritarias. No, pero sin lugar a dudas, porque está clarísimo que la inflación es muy alta y el impacto sobre los salarios reales es importante, y las jubilaciones también, y por eso también hay otra parte que va a aumentar, que así como ajustan en muchos lugares, están aumentando los planes sociales. Claro, sí. También va a haber un aumento en los planes sociales. Decían... Con lo cual, el gobierno tiene clarísimo que esa situación existe. Va a ser conflictiva porque es imposible que no lo sea, ¿no? O sea, que en un momento de ajuste como este, la va a pasar mal todo el mundo, esa es la realidad. Y el año que viene, que se esperaba una recuperación más importante, ahora están esperando solamente 0%. Están pensando que la recesión va a ser más larga de lo que se suponía. Es difícil. O sea, que vas a terminar... Sí, el primer trimestre del año que viene va a seguir la recesión y posiblemente te recuperas en el segundo trimestre, que ahí van a venir buenas noticias, ¿no? Que por lo menos demos alguna buena noticia a los que están escuchando, porque si no es muy feo para todos. El año que viene la cosecha bien, con lo cual van a ser 11.000 millones de dólares que se recuperan. Se va a recuperar el turismo, obviamente el balance de turismo va a ser los argentinos van a veranear acá y los extranjeros van a venir más barato, con un dólar más barato a la Argentina. Se recuperan las economías regionales, porque con la devaluación también los exportadores de vino, de miel, de olivos, de un montón de cuestiones regionales también se van a recuperar, y con los salarios menores va a haber empresas que van a empezar a ganar plata y va a haber alguna recuperación. O sea que esa es la parte, te diría, positiva, que simplemente sabemos, como en todas las crisis anteriores, finalmente en un momento pasan y luego empieza la recuperación. Pero los próximos 6 meses van a ser muy duros para todos. Agustín, y lo que tiene que ver, usted hablaba de las economías regionales en algunos puntos, y la pequeña y mediana empresa, el comercio internamente en la República Argentina, porque sabemos las dificultades que hay, muchos cierran, echan empleados, porque prácticamente por los gastos que tienen, agregándose salarios y la producción y el consumo de la gente, es muy difícil subsistir. ¿Qué puede pasar con eso? Bueno, las pequeñas y medianas empresas dependen de qué lugar. Por ejemplo, hay 250.000 productores que son pequeños y medianos agropecuarios. Eso le van a ir bien. Sí, está bien. A pesar de las retenciones y todo, este primer año le va a ir bien. El segundo año hay que ver, porque si le mantienen las retenciones y ya el tipo de cambio no es tan favorable, por ahí más adelante tienen problemas. Pero este año van a andar bien. Lo mismo con todos los sectores que te comentaba recién, el turismo. Esas cosas van a andar, los hoteles y demás, es probable que vayan bien. Ahora, obviamente el consumo interno va a estar duro. Todo lo que es consumo interno va a estar duro. Es importante ver también, falta una pata de todo esto, ¿no? Que es la pata del Banco Central. Porque lo que tienen que verse ahora es si van a lograr controlar con todas estas medidas si se recupera la confianza. Es decir, si la gente deja de sacarla, de ir al dólar. Entonces, si finalmente se estabiliza el dólar, entonces se recupera la confianza y ahí en algún punto vuelve a recuperarse el consumo, no inmediatamente, pero posiblemente en algún punto sí. En el medio, todo el sector de consumo va a estar sufriendo, claramente, ¿no? Agustín, decíamos la inflación del 42%, proyecta el gobierno, y una caída del PBI 2,4%. Cuando se habla del déficit cero, me parece que la situación no es tan sencilla como en su momento se dijo que bajar la inflación era muy fácil, dijo Macri en campaña, y hoy por hoy tenemos una inflación prácticamente superior al 40% proyectada para 2018. Sí, bueno, yo creo que bajar la inflación, si uno quisiera hacerlo, hay 200 países en el mundo. Sí. Hay solamente 10 países en el mundo que tienen inflación. ¿Y por qué la Argentina? Ahora, bueno, porque la clase política argentina quiere que vivamos por encima de nuestras posibilidades. Y eso no de ahora, en los últimos 70 años,
Desde que tenemos Banco Central, desde 1975, Sí. la inflación promedio de la Argentina es 70% anual. Ujú. ¿Y esto qué significa? Que el deterioro de los salarios, o sea, del poder adquisitivo, no de los salarios, pero del poder adquisitivo de los pesos, cae 70% anual. O sea, es una locura. Esa es la realidad. La política del Banco Central en Argentina, desde 1935 por acá, salvo los 10 años de convertibilidad, se puede decir que fue una política que simplemente es robar a los más pobres, porque eso es lo que hacen a través de la emisión monetaria. Ese es el Banco Central argentino. Con lo cual, si uno quiere eliminar eso, se puede perfectamente, pero cada vez es más complicado, porque ya nadie te cree. Entonces ahora casi que la única manera que tenés de eliminar la inflación rápido se puede hacer, pero es dolarizando la economía. La pregunta es quién quiere hacerlo. Vos dolarizás como Ecuador, o como Zimbabue, como los países que han dicho, miren, nuestros políticos no pueden controlar la oferta monetaria y prostituyan permanentemente la moneda, y entonces eliminamos esa posibilidad, ya no lo pueden hacer más. ¿Y sabes quiénes proponían esto? ¿Quiénes? Los socialistas. Ajá. Los socialistas en el siglo XX Sí. querían defender el salario de los obreros, ¿no? De Enrique Dickmann, Juan B. Justo, y para defender el salario de los obreros decían, no podemos hacer un banco central, porque el banco central va a emitir espuriamente la moneda y entonces va a generar inflación. Claro. O sea que los socialistas del siglo XX en Argentina eran tipos inteligentes, estudiaban economía y sabían cómo funcionaba. Lamentablemente ahora no. Los socialistas de aquella época, por ejemplo, también estaban a favor del libre cambio. ¿Por qué? Porque sabían que el libre cambio era lo que te permitía tener los mejores bienes del mundo al mejor precio y no defender las ganancias de los empresarios, que es lo que haces con el proteccionismo. Agustín, liberar el dólar, que no haya un control por parte del Estado, liberar los precios, eso de alguna manera, esperar que el mercado ponga las cosas en su lugar, ¿no es muy arriesgado? ¿No lo demuestra así la realidad? Bueno, depende de qué es lo que haces, porque si vos lo que querés hacer es un enorme desequilibrio fiscal y dejás todo el resto liberado, entonces tenés un problemón también. Porque el problema está en gastar más de lo que vos tenés. Sí. Estás en tu casa. Claro. Y todos los meses gastás más con tarjeta de crédito. En algún punto te van a llamar del banco y te van a decir, señor, usted no tiene más crédito. Eso es lo que pasa siempre en Argentina. Tengas convertibilidad, tengas tipo de cambio flexible, da lo mismo, porque el problema grande es otro. El problema grande es que seguimos gastando más de lo que podemos. Pero además, como entras en recesión, después hay que tratar de ayudar a la gente. Entonces, para ayudar a la gente aumentás más el gasto público, aumentás los planes sociales y aumentás la cantidad de empleo en el Estado. Si mirás los últimos 17 años, eso es lo que vienen haciendo siempre. Entonces, aumentaste de 2 millones de empleados públicos a 4 millones de empleados públicos. Luego aumentaste de 1 millón y pico de planes sociales en la crisis del 2002 hasta 8 millones y medio de planes sociales en la expansión del año pasado. O sea, tomando toda la suba del kirchnerismo y continuó Macri aumentando los planes sociales en más de 1 millón. O sea, tenemos más de 8 millones y medio de planes sociales. Entonces, el Estado se sigue agrandando, pero finalmente el que paga ¿quién es? Es el sector privado, que cada vez tiene más impuestos, ya tenemos más de 100 impuestos, y esta es una nueva ronda de lo mismo. Entonces, no es la solución final en los problemas, sino que simplemente es una nueva crisis que va a volver a salir, porque siempre salís de las crisis y tenés una nueva recuperación de la economía. Pero te vas quedando en decadencia porque el resto del mundo crece sin crisis. Entonces, Argentina está cada vez más lejos. Estamos entre los primeros 10 países del mundo, ahora estamos a nivel estamos en el puesto 60, y vamos a seguir cayendo. Porque nuevamente esta crisis nos pega a nosotros, pero no le pega a nosotros, a Turquía, a Brasil, a los países que han hecho las cosas mal. Pero le pega muchísimo menos a todos los demás. Entonces te seguís quedando más atrás del resto. Sí, es cierto. Dolarizar la economía entonces prácticamente es imposible, una locura, ¿no? No, no es una locura. Yo creo que es mejor que esto. ¿no? Sí, pero... O sea, digamos, si vos tenés tus gobiernos razonables, podés tener moneda razonable. Sí, bueno, ahí está. Ahora, si tenés gobiernos que durante 70 años prostituyen la moneda, yo prefiero dolarizar. Y el Banco Central, hay algunos economistas que dicen que lo quieren dinamitar al Banco Central. Bueno, es lo mismo que estoy diciendo. Por ¿no? eso. El Banco Central no es dinamitarlo, pero sí es entender que el Banco Central, si se utiliza para emitir dinero espuriamente, genera inflación. Pero hay que entender que la inflación es el impuesto a los más pobres.
Sí. Ese es el punto. Claro. Porque la inflación a mí no me pega tanto, yo me cuido de la inflación. Pero la persona que está trabajando en el Chaco, ¿cómo hace? ¿No? Entonces, ¿cómo hacen? Porque además en los que estás en Capital Federal, vos vas, tenés un montón de gente que te cambia dólares, reciben el sueldo, van y compran dólares. El que está trabajando recolectando la fruta en Río Negro, ¿cómo hace? Entonces, el tipo de el spread entre la compra y la venta en dólares en las provincias es mucho más grande que en la Capital Federal. Entonces hay que entender que la inflación es el peor de los impuestos. La inflación hay que matarla una vez y para siempre en Argentina, ¿no? O sea que hay que matar esta idea de que tenés que salir devaluando y poniendo pretensiones a las exportaciones. Yo creo que esa es no es es lo que están haciendo ahora, cuando llegás a estos niveles, tal vez es lo único que políticamente están de acuerdo todos, porque están de acuerdo, fíjate que en devaluar y poner retenciones están de acuerdo desde el kirchnerismo, la Baña, todos. Sí, es cierto. ¿No? Entonces, pero lo que pasa es que eso no es bueno, ¿viste? Lo han hecho todos, lo hizo Duhalde, lo hizo Kicillof, lo está haciendo ahora Mauricio Macri, pero la verdad, lo hizo en su momento Onganía, el general Onganía, con Krieger Bacena, es decir, que lo han hecho de todos los sectores, y es una pésima idea. O sea, puede ser que al momento final, cuando ya no hiciste las cosas bien, no te quede otra, y después terminas de estabilizar las cosas y volvés a tener otro periodo adicional. Pero, si ustedes miran, la pobreza era hace 30 y pico de años, el 3%, y ahora ¿cuánto vamos a ir? Bien arriba del 30, ¿verdad? Sí, va creciendo. Entonces, pero por supuesto, cada vez que devaluás, cuando Duhalde devaluó la moneda, que aumentó el tipo de cambio de 1 a 3, la idea fue de 1 a 4 y después cayó hasta 3, porque siempre tenés, como se van de mambo un poco y después volvés, entonces quedó 1 a 3. Pero 1 a 3 implicaba 200% de aumento del tipo de cambio. Y ahí la pobreza subió del 22% que tenía de la Rúa al 54%. O sea que esa solución, que muchos aplaudieron, todavía al día de hoy mucha gente dice cómo aplaudieron ese gobierno, porque después tenés superávit fiscal, claro, después de una brutal devaluación, entonces los salarios en dólares caen muchísimo, el salario real cae mucho, y entonces el costo, el peso de los salarios del Estado y todo las jubilaciones y todo lo demás es más chiquitito y vuelven a tener superávit. Claro. ¿No? Poco gasto y más recaudación. Sí, y además después Duhalde tuvo la suerte que también subió muy fuerte el precio de los commodities, y Kirchner, sobre todo Kirchner, recibió el aumento de los precios de los commodities y los salarios devaluados. Entonces, con salarios devaluados y precios de los commodities altos, Kirchner tuvo varios años de superávit fiscal. Pero nunca hizo las cosas para que no vuelvas a tener el problema, sino al contrario. Siguieron aumentando el problema porque aumentaron el empleo público, aumentaron los planes sociales. Sí, acá lo que hay que entender es que lo que necesitamos es más actividad privada, más empresas, menos Estado, más actividad privada, porque el que paga al Estado es el sector privado. Sí. Agustín, dos últimas preguntas para ir cerrando, agradeciéndole enormemente este tiempo. ¿Qué va a pasar con la clase media? Porque arrancábamos, creo que la charla, y yo justo estaba analizando lo que había dicho Duhovne cuando le preguntaron respecto al mejor equipo de los últimos 50 años, y la pregunta tenía que ver con ese juego de palabras, cuando le iba a tirar un centro a la clase media, y se molestó Duhovne y empezó a hablar, a hacer referencias y no dijo absolutamente nada. Y la segunda pregunta, después de estas medidas, ¿hacia dónde vamos? Hay que retocar algunas cuestiones, esperar que la economía se vaya acomodando y llegar al 2019 para ver un poquitito más de luz, como usted decía, en el primer trimestre o el segundo trimestre, ¿era, no? Sí, sí, a ver, con respecto a la clase media, claramente es lo que te estoy diciendo, no les pueden ofrecer nada lindo porque no hay nada lindo. Claro. O sea, porque al que le podés ayudar es a los más pobres. Por eso tenés el aumento de los planes sociales y demás. Pero no vas a poder tener dinero para ayudar a la clase media, obviamente. O sea que eso es así. Por eso es que no tiro en un centro de la clase media. No pudo responder. Le molestó porque no tiene ninguna solución. Claro. No le puedo decir nada. Esa es la realidad. Y porque si entendés lo que está pasando, te das cuenta que obviamente el salario real cae. Sí. Eso es inevitable. O sea, lo que podré decir es, miren, a partir del año que viene, el segundo trimestre, es probable que ahí empiece a mejorar. Y cuando vos me decís qué es lo que se puede hacer, una pregunta es si lo que creemos nosotros o lo que cree el gobierno. No, lo que creen ustedes. Sí, nosotros estamos convencidos que si Argentina hace las reformas estructurales necesarias para ser un país normal, Argentina empieza a crecer al 6% anual durante 30 años.
hasta llegar a ser un país desarrollado. Pero eso implica que tenés que desregular, tenés que dejar de tener estas relaciones laborales que introdujo Perón, que era la Carta del Lavoro italiano, que copió de Mussolini, y tener flexibilización laboral como en cualquier país normal, como tenés en Alemania, como tenés en Estados Unidos, como tenés en Canadá, como tenés en Chile, todos los países que funcionan bien. En todos esos países el salario real es más alto, porque entonces podés tener, por ejemplo, acá los sindicatos permanentemente defienden el trabajo improductivo, ¿no? Por ejemplo, están en contra del web check-in y te hacen huelgas en aerolíneas, están en contra del telepeaje, y entonces tenemos casillas de peajes con gente vendiendo cuando es mucho más eficiente que si una máquina que pasa así, el telepeaje te lo cobra. Eso implica que los costos son mucho más altos. Las rutas argentinas cuestan un 50% más que las chilenas. Todos esos costos que después cuando compras un café o compras algo en el supermercado sale más caro porque tenés que pagar todos esos costos extras. Por ejemplo, están en contra del email y te mandan las facturas impresas. Mandar una factura impresa, en vez de mandarlo por email, implica que cortás árboles, haces papel, le pones tinta, tenés transporte, autos, motores, neumáticos, un montón de cosas de trabajo inútil, porque hoy lo mandás por internet gratis. Entonces, todo eso que defienden trabajo improductivo, lo que no se dan cuenta es que es lo mismo que quedarte con la tecnología del siglo XX. Y entonces después no puedes competir con el resto de los países. Porque el resto de los países no hacen eso. El resto de los países, esos trabajos desaparecen y se crean nuevos trabajos que son productivos. Y para eso necesitas la flexibilidad, para pasar de trabajo improductivo a trabajo productivo. Y entonces aumenta el salario real. ¿Entendés cómo es el mecanismo? Sí. Pero por supuesto eso es un mecanismo que requiere flexibilidad. Claro. Acá en la Argentina me parece que no vemos, ¿no?, como un terreno para poder sembrar eso, una cancha para que este equipo juegue de esa manera, como dice el técnico. Yo creo que este es el debate que tenemos que hacer en las próximas elecciones. ¿Qué país queremos ser? ¿Queremos ser un país que compita con el mundo o queremos ser un país que se quede en el siglo XX, que es imposible de competir con nadie? Si queremos tecnología del siglo XXI con las modificaciones que se requiere también en la educación tiene que cambiar fuertemente en Argentina, ser mucho más libre, ¿no? Y no que el Estado sea el que rija todas las currículas. La verdad es que Argentina necesita un cambio muy grande, pero un cambio de mentalidad, de ser más abiertos, de mirar al mundo sin resentimiento, sino mirar al mundo para ver las cosas que hacen bien y copiarlo. Entonces, si uno mira a Europa y Estados Unidos, son los países que inventan todo. ¿Por qué hablamos siempre mal de ellos? O sea, todos los avances que vos usás desde que te levantás a la mañana hasta que te dormís, son inventos hechos en Estados Unidos e Inglaterra. Y algunas cosas en Alemania y la televisión, por ejemplo, es italiana. Pero el resto son todos de Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, ¿por qué estamos siempre hablando mal de eso? En vez de decir, miren, che, qué bueno lo que están haciendo, ¿por qué no copiamos? Claro, yo creo que reconocer lo que otro hace bien es permitirnos tener un espejo donde mirarnos y por allí poder copiar algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hacían nuestros padres fundadores? Es lo que hacía Sarmiento, es lo que hacía Alberdi. Alberdi y Sarmiento admiraban a Estados Unidos y decían, nosotros vamos a competir con ellos y les vamos a ganar. En cambio nosotros, la Argentina de hoy, es de los países de América Latina que más odio tienen a los Estados Unidos, y en lugar de competir con ellos y ganarles, nos cerramos y no competimos con nadie. Es una forma totalmente distinta de ver las cosas. Sarmiento iba y traía a las maestras de Estados Unidos, ¿no? Creo que Alberdi, sí, Agustín, todavía estamos con liberación o dependencia, ¿no? Sí, y seguimos con combatir al capital. Combatir al capital. Eso es una estupidez. O sea, yo les digo a todos los que cantan esa marcha, por favor cambien esa marcha, es una estupidez. Es una estupidez porque el capital es la riqueza. Si vos combatís al capital, estás combatiendo al salario. Claro. Porque el salario, la tasa del salario depende de la tasa de capitalización. Los países que tienen mayor tasa de capitalización tienen mayores salarios reales. Los que tienen menor tasa de capitalización tienen menor salario real. Entonces eso de combatir el capital es simplemente una estupidez. Agustín, la verdad es un gusto charlar. Agustín es director general de la Fundación Libertad y Progreso. Creo que, no sé si es potable en la Argentina, pero convocar a los economistas con diferentes miradas para saber cuál sería el camino. Creo que
es algo que tiene que ver con la grandeza. A veces la grandeza es pensar que uno es tan grande que puede ser absolutamente todo y que nadie lo puede ayudar, y a partir de ahí me parece que estamos hablando de mentes muy chiquititas, porque las mentes grandes son las que son más amplias y permiten interpretar o entender otro posicionamiento y a partir de ahí uno sacar conclusiones, ¿no? Esto es prácticamente muy complicado de llevar a cabo en la Argentina, ¿no? Porque aquel que tiene el poder es el que decide qué hacer, más allá que sepa que se viene equivocando a menudo y bastante rápido, ¿no, Agustín? Es así que te agradezco mucho la llamada y bueno, y recuerden que estas cosas pasan y después van a venir épocas mejores. Agustín, por este optimismo y por la claridad y la realidad de los conceptos, seguramente lo estaremos molestando más adelante para ver cómo continúa la economía y esperar el segundo trimestre del año 2019. Le mandamos un abrazo y gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias. Agustín Echevarne, que es economista y como decíamos recién, es director general de la Fundación Libertad y Progreso, que es un centro de investigación en políticas públicas creado a partir de la fusión entre CIMA, Foro Republicano y Futuro Argentino. Dice que se unen para formar un centro de pensamiento crítico e investigación aplicada a resolver los problemas de la ciudadanía, promoviendo los valores y principios de la República Representativa Federal. Es una fundación sin fines de lucros, privada independientemente de todo grupo político, religioso, empresarial o gubernamental, no acepta dinero del Estado.